Shalom y bienvenidos una vez más a Perlas de la Torá. Soy el Moré Matán, Pastor Matt McKeown, y me alegro de estar con ustedes como cada miércoles por la noche. Muchas gracias por acompañarme y por favor compartan esta transmisión para que mucha gente pueda ser bendecida por ella. Y si aún no lo han hecho, por favor suscríbanse a este canal. Esta semana, nuestra porción de la Torá se llama Emor y viene de Levítico 21, 1 hasta el capítulo 24.23. Y discute varias leyes dedicadas al sacerdocio, la santidad de las fiestas solemnes y el mantenimiento de las normas santas dentro de la comunidad. Esta porción de la Torá es repleta de instrucciones, rituales y éticas, y ofrece ideas significativas cuando se mira a través de nuestra lente judía tradicional. Pero como siempre también la analizaremos desde el punto de vista mesiánico. Así que vamos a explorar 4 pensamientos clave de la Parashá Emor, utilizando fuentes judías tradicionales, pero también algunas ideas mesiánicas. En primer lugar, las normas más elevadas para los sacerdotes. Desde una perspectiva judía tradicional, Levítico 21 detalla requisitos estrictos para los sacerdotes, haciendo hincapié en la perfección física y la pureza en su vida personal, que simboliza su papel como mediadores entre Dios y la nación de Israel. Estas regulaciones destacan la importancia de la santidad del sacerdote, ya que su integridad afecta directamente a su servicio y al bienestar espiritual de la comunidad. Puede haber ocasiones en las que nos confundamos en cuanto a por qué hay ciertas personas que no son aceptadas para acercarse o servir en el templo. Me refiero específicamente a ciertos defectos físicos que aprendemos en la Torá. Si alguien tiene una cierta deformidad física o un defecto, no puede servir en ciertas capacidades. Si no tenemos cuidado, podemos pensar que esto es injusto. Podríamos pensar que parece cruel no permitir que ciertas personas con ciertas discapacidades servir de ciertas maneras, pero debemos recordar algo. Cuando servimos y cuando la gente servía en el Mishkan, en el tabernáculo, y luego en el Santo Templo, no se trata de ellos. Se trata del servicio que se realiza para la gloria de Dios. Y lo que la Torá quiere hacer es eliminar cualquier tipo de distracción, cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de deformidad, cualquier tipo de discapacidad que pueda distraer de los deberes que deben ser realizados, cualquier cosa que distraiga la atención de la gente al culto a Dios. Por eso la Torá parece severa en estos asuntos. Algo que es muy interesante y que me gustaría que consideraran es lo que aprendemos en el Nuevo Testamento cuando el apóstol Pedro le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. No creo que esto sea un accidente. Ha habido gente en el pasado, incluso pastores, que han enseñado que Pedro estaba tratando de matar a este hombre, pero le falló el golpe fatal y solo le cortó la oreja. Pero creo que hay una posibilidad de algo más profundo. Debido a lo que la Torá dice sobre alguien que ha sido mutilado o desfigurado, creo que Pedro estaba descalificando a este hombre de servir en el templo. Recuerden, él es el sirviente del sumo sacerdote. Tiene un trabajo muy especial y un conjunto especial de responsabilidades en el templo. Y si está desfigurado, es descalificado para servir en el templo. Eso es lo que creo que está sucediendo con el apóstol Pedro y el sirviente del sumo sacerdote. Así que piensen en eso. Consideremos esta teoría.
Desde una perspectiva judía mesiánica, en el judaísmo mesiánico, estas normas sacerdotales prefiguran el sacerdocio de Yeshua. Aprendemos en Hebreos 7:26 que Él es el sumo sacerdote que cumple con estos estándares tan elevados, que Él es santo e inocente, sin mancha, separado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. Su vida y ministerio cumplen estos ideales sacerdotales, proporcionando a los creyentes un mediador que no solo intercede, sino que también santifica a los fieles mediante su propia justicia. ¿No es un pensamiento maravilloso? Cada vez que hacemos una mitzvah, oramos agradeciendo al Señor por santificarnos a través de sus mandamientos. Bueno, Yeshua, nuestro Mesías, Él cumplió todos los mandamientos, los cumplió todos. Así que Él es completamente justo. Debemos recordar que no es solo que Yeshua evitó los mandamientos negativos. En otras palabras, cuando la Torá dice, no harás esto, no solo evitó esos pecados, sino que Él cumplió los mandamientos positivos. Cada vez que la Torá dice, harás esto, Yeshua lo hizo y lo hizo perfectamente, así que debemos recordar eso. También debemos recordar que Él es llamado Adonai Tzidkenu. Esto significa que el Señor es nuestra justicia. Así que Yeshua no solo cumple los requisitos justos de la Torá, sino que su justicia se aplica a mi vida y a la suya, si lo seguimos como nuestro Mesías. ¡Qué maravilloso pensamiento! Yo no tengo suficiente mérito o justicia en mí mismo para ser de mucho valo al Dios de Israel. Sin embargo, su justicia, la justicia de Yeshua, se aplica a mi vida, y por eso llevo ahora su justicia casi como una prenda. ¡Qué pensamiento tan maravilloso! Número 2. Las fiestas solemnes. Levítico 23 nos da una descripción detallada de todas las fiestas solemnes y días santos del calendario judío. El ciclo anual de estas fiestas, incluyendo el Shabbat, la Pascua, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot. Estas fiestas solemnes son momentos de recuerdo comunitario, de celebración comunitaria y de reflexión solemne. Parte integrante de la vida religiosa de Israel y de recordar la liberación y la provisión de Dios. Muchas veces el rabino Shapira ha afirmado algo bastante revelador y un poco triste. Y es que a todo el mundo le gusta participar en la fiesta, pero nadie quiere participar en el ayuno. Recordémoslo. Cuando hablamos de los tiempos señalados en la Torá, hay festivales, y por eso utilicé esa palabra. Festivales, días santos, días festivos. Sin embargo, también hay observancias como Yom Kippur, donde la Torá nos dice que aflijamos nuestras almas. Y al hacer esto, no comemos, no nos bañamos, no hacemos muchas cosas que nos traen consuelo y refresco porque estamos en un estado de luto. Estamos verdaderamente afligiendo nuestras almas. Así que cuando se habla de los tiempos señalados, sí, hay festivales, sí, hay fiestas, pero hay que asegurarnos de unirnos también al pueblo de Israel en los ayunos. No podemos aceptar las bendiciones y decir que no a los ayunos. Debemos participar en todo ello, recordemos eso. Desde una perspectiva judía mesiánica, los judíos mesiánicos ven estas fiestas como símbolos proféticos
que encuentran su cumplimiento en Yeshua. Por ejemplo, la Pascua es vista como la profecía de su muerte, como el Cordero de Dios. Shavuot, como la entrega del Espíritu Santo paralela a la entrega de la Torá. Y Sukkot como señal de que Dios habita entre la humanidad a través de Yeshua. Cada fiesta solemne y cada ayuno enriquece nuestro entendimiento de la obra redentora de Yeshua. Incluso días como Yom Kippur, donde podemos centrarnos en su acto de expiación por nosotros. Cada uno de ellos nos ayuda a entender la obra redentora y la continua cosecha espiritual en nuestras vidas como creyentes. En tercer lugar, el blasfemo y la llamada a la justicia. Desde una perspectiva judía tradicional, en Levítico 24, 10 al 23, se narra el relato de un blasfemo que es apedreado tras un decreto divino. Este pasaje subraya la gravedad de honrar el nombre de Dios y la estricta justicia aplicada para mantener la santidad y el orden en la comunidad. Siempre que oigo la palabra blasfemo, pienso en el juicio de Yeshua antes de su muerte. Bueno, algunos de los líderes religiosos acusaron a Yeshua de blasfemia, pero este no es el caso. Para que se aplicara la pena de muerte en un caso de blasfemia, se tenía que haber profanado el santo nombre de Dios. El nombre que es Yod, Hei con Bab y Hei. Yeshua nunca profanó este nombre. De hecho, no tenemos ningún registro en el Nuevo Testamento de que haya pronunciado este nombre. El ejemplo que siempre me gusta usar está en la parábola del hijo perdido o el hijo pródigo, como a veces se le llama. Cuando el joven entra en razón y se da cuenta de que debe volver a su padre, ensaya una frase de arrepentimiento que le quiere decir a su padre. Y el hijo dice, y recuerde que esto viene de la boca de Yeshua. El hijo dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Observe que el hijo no dice en la parábola de Yeshua, Padre, he pecado contra Dios. Ni siquiera usó ningún nombre de Dios, dice cielo. Esta es una práctica del judaísmo en la que se sustituye una palabra por otra que se quiere mantener sagrada. Vemos esto en la pronunciación de algunos de los otros nombres de Dios. A veces una persona judía dirá Elohim. Aunque estamos pronunciando mal uno de los nombres de Dios, lo hacemos a propósito para no tomar su nombre en vano o profanarlo. Así que cuando vemos este pasaje sobre el blasfemo, me recuerda a Yeshua cuando fue acusado de blasfemia, una falsa acusación que no era cierta. Pero como sabemos, la única manera de que un hombre inocente sea condenado a muerte por crímenes que no cometió es tener testigos falsos. Así que en cierto modo, todo esto era parte del plan del Señor. En cuanto a una visión mesiánica, el castigo para el blasfemo pone de relieve la gravedad del pecado y la necesidad de expiación. Del pecado y la necesidad de expiación. Desde el punto de vista judío mesiánico, este incidente ilustra la necesidad que tiene la humanidad de un mediador que pueda perdonar y transformar al pecador. El papel de Yeshua como intercesor se pone de relieve al proporcionar la expiación que indica la pena de la Torá, que no puede ser eliminada por sí misma, resaltando así su gracia y misericordia que trascienden la justicia
Debe haber justicia, el pecado debe pagarse. Pero gracias a Dios nuestro pecado puede ser pagado a través de la entrega de la vida de Yeshua y luego de Él tomándola de nuevo. Y finalmente, número 4, el candelabro y el pan de la presencia. Desde una perspectiva judía tradicional, los mandamientos de mantener el candelabro o la menorá encendida continuamente y reemplazar regularmente el pan o pan de la presencia simbolizan la presencia y la provisión constantes de Dios. Estos rituales reflejan una vida en continua comunión y dependencia de Dios mismo. Desde el punto de vista de los judíos mesiánicos, en el Nuevo Testamento, estos elementos señalan al sacerdocio eterno y suficiente de Yeshua y su papel como pan de vida. Es interesante que se le llame pan de vida. Él dijo en aquella cena con sus discípulos, este pan es mi cuerpo. Pero es interesante que incluso nazca en una ciudad llamada la Casa del Pan. Belén significa casa del pan. Me parece muy interesante. También se refiere a sí mismo como la luz del mundo. Así que vemos la conexión con el pan de la presencia y vemos la conexión con la menorá. La menorá que estaba perpetuamente encendida prefigura a Yeshua como la luz eterna que guía a sus seguidores, mientras que el pan de la presencia indica su continua provisión de alimento y sustento espiritual. Como conclusión, la porción de la Torá de Emor nos proporciona estas profundas enseñanzas sobre la santidad, la justicia y la misericordia, y la perdurable presencia de Dios entre su pueblo. A través de nuestra lente mesiánica, vemos cada elemento desde la pureza sacerdotal hasta las fiestas y ayunos como señalando a nuestro Mesías, Yeshua. Esto nos da una comprensión más profunda de cómo las antiguas prácticas y principios se cumplen y continúan en la vida y obra de Yeshua. Esta perspectiva nos da una nueva visión y nos ayuda a tender un puente entre lo histórico y lo espiritual para ver una continuidad entre las escrituras hebreas y el Nuevo Testamento. Y esto enriquece nuestra fe, no solo desde el lado judío, sino también para los gentiles que creemos en el Mesías y le seguimos de modo judía. Es tan importante que entendamos cada una de estas porciones de la Torá porque todas ellas señalan a Yeshua. Vemos esto cuando Él está caminando por un camino hacia cierto pueblo el día de su resurrección. Y dos discípulos hablan entre ellos. Están tristes, descorazonados porque Yeshua ha muerto. Pero Yeshua comienza a darles el mejor estudio bíblico jamás realizado en ese camino, donde dice que toda la Torá, todos los profetas y todos los escritos hablan de mí. Él fue capaz de decir esto. Necesitamos estudiar la Torá y todo el resto de las escrituras hebreas para ver cómo el Nuevo Testamento continúa la historia y no la contradice. Es un placer y alegría que me hayan acompañado esta tarde. Mi oración es que sigan enriqueciéndose y nutriéndose de las Sagradas Escrituras. Mientras estudiamos estas cosas desde una perspectiva judía. Muchas gracias. Una vez más, soy el More Matan, el pastor Matt McKeown. Y repito, por favor compartan este video para que tanta gente como sea posible puedan ser bendecidas por esta enseñanza. Como decimos cada semana, Shalom pasa a ustedes y Kol Tuv.
todo lo mejor para usted y su familia.